Vamos a ver ahora la señal de umbral, que se marca con una línea y luego se ponen fajas paralelas perpendiculares a 6 metros del umbral, que serían estas. Si el umbral está desplazado temporalmente, pues no se ponen las fajas y se ponen estos triángulos. Si el umbral está desplazado permanentemente, pues veremos primero estas rayas que nos indican que el umbral está desplazado y se aterriza a partir de aquí. En función del ancho de pista, pues para 18 metros 4 fajas, para 23 metros 6, para 30 8, para 45 12 y para 60 16 fajas. Este es el número de estas líneas que vamos a tener. Pasamos ahora a la señal de punto de visada, que es donde una vez han salido ya del vuelo por instrumentos y van a aterrizar en visual los pilotos, aquí es a donde apuntan para tomar. Tomarán alrededor de esta zona, fijaos que es donde está más negra la pista de las manchas del caucho, pero aquí es donde una vez salen y ya van a hacer el último trozo en visual, apuntan aquí. Aparte del punto de visada, tienen las señales de zona de contacto que les indican si se están pasando o se están quedando cortos, que son estas señales que empiezan aquí con 3, 3, 2, 1, 1 y les dicen en la zona central, que es donde tienen el punto de visada, es donde deberían tomar. Estas señales de toma de contacto en aproximaciones de precisión además están iluminadas para que se vean. Luego tenemos la señal del eje de pista, que son tramos espaciados uniformemente entre 50 y 75 metros y en función de si es la categoría y el tamaño de la longitud de la pista, pues serán de 0,9, 0,45 o 0,3 metros. Fijaos, cuanto menos se ve cuando se aterriza, pues más ancho tiene que ser. Y con esto termino este apartado.